Hello teacher. Vamos a hablar del pasado simple o simple past. Vamos a iniciar desde la forma simple de los verbos con 4 ejemplos que son cook, cocinar, walk, caminar, eat, comer y drink, beber. Como sabemos, los verbos se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Para el caso de los verbos regulares se le da la terminación ed, como el caso cooking y walking. Ahora pasamos con los verbos irregulares. Los verbos irregulares se transforman drásticamente. Ate y drink a drink. Vamos a pasar a la forma afirmativa pasado simple. Vamos a ver un ejemplo. She cooked meat for lunch. Ella cocinó carne para el almuerzo. You went to school. Tú caminaste a la escuela. They ate pizza for dinner. Ellos comieron pizza para la cena. He drank milk in the morning. Él tomó leche para la mañana. Vamos a ver, estos dos verbos son verbos irregulares que se terminan en ed. Ahora con los verbos irregulares ate y drank. Vamos a pasar a la forma negativa del pasado simple. Vamos a tener en cuenta dos aspectos: el auxiliar de los verbos. Primer aspecto, did not, y su forma abreviada didn't. Segundo aspecto, se conserva la forma simple del verbo. Vamos a ver los ejemplos. Jim did not